Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando. Acá estamos con nuestro podcast Conversaciones Socioambientales. El episodio de hoy se va a tratar sobre la Agenda 2030 y las diversas críticas a esa agenda, ¿no? Primero vamos a empezar con un punto que explica qué es la Agenda 2030. Bueno, antes que nada, un saludo para mi colega Gabriel Ciccini. Hola, un gusto estar acá. Bueno, y vamos a empezar. Vamos a hacerlo bien expeditivo. Bueno, la Agenda 2030 también por mucho tiempo se le llamaron los ODS. Y ODS significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es una iniciativa que viene de la ONU, si bien es paralela porque es de adhesión voluntaria para los países, pero tiene un origen bastante aséptico que es, nosotros hablamos en otros podcasts del desarrollo sostenible, ¿no? El paradigma del desarrollo sostenible o sustentable, como se le llamaba antes, ¿no? Que es básicamente que nuestra generación tenga la capacidad de desarrollarse económicamente, productivamente y todo, sin comprometer la capacidad de siguientes generaciones para que se desarrollen, ¿no? Es una idea bastante sensata. Significa, por ejemplo, no agotar los recursos naturales, utilizar los recursos naturales, la porción que necesitemos para cumplir con nuestras necesidades, pero sin agotar los recursos naturales para siguientes generaciones. El ejemplo de la madera, ¿no? Necesitamos usar madera, bueno, usemos la madera que necesitamos, tratando de no derrochar, y además plantemos árboles, así las próximas generaciones tienen maderas, ¿no? Ese es el ideal de desarrollo sostenible. Eh, y bueno, y hubo una iniciativa donde en la década de los 2010, donde varios países se juntaron y dijimos, bueno, implementemos el desarrollo sostenible con poniendo como meta, como objetivo, llegar a determinado estadio del desarrollo sostenible en el año 2030, ¿no? Esto se hizo más o menos por el 2015. Entonces, se coincidió en 17 objetivos de desarrollo sostenible, los 17 ODS, que después, como se había puesto como tope el año 2030, se le empezó a llamar Agenda 2030, ¿no? Bueno, son 17 objetivos. Los pueden encontrar, si ustedes buscan objetivos de desarrollo sostenible en Google, les va a aparecer la página de la ONU, ¿no? Que de ahí tienen la definición oficial. Cada uno tiene una imagen, ¿no? Con un color distinto. Por ejemplo, el primero se llama Fin de la Pobreza. El segundo se llama Hambre Cero. El tercero, Salud y Bienestar, ¿no? Y así hasta los 17, no los voy a nombrar todos. Bueno, ¿cuál es el tema? Eh, Primero, que son 17, ¿no? O sea, ya un plan que tenga 17 objetivos ya es como que está condenado a fracasar desde el vamos. Eh, Porque significa que tenés que tus aliados para ese plan tienen que coincidir en 17 cosas, ¿no? Y no solo las 17, sino que si además contamos que cada objetivo tiene metas, ¿no? Porque hay una división, digamos, entre si uno entra a el objetivo del fin de la pobreza y va a las metas, encuentra 7 metas. Entonces imagínense, 17 objetivos, 7 metas cada uno, ¿no? Entonces hay que conseguir en todo eso, ¿no? Entonces ya está hecho para fracasar desde el vamos. Por ejemplo, una de las metas del objetivo fin de la pobreza es para 2030 erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, ¿no? Y actualmente la pobreza extrema se mide con un ingreso inferior a $1.25 por día.
Eso se considera la pobreza extrema. ¿Y cuál es la solución? Generalmente, ¿qué es lo que se propone para solucionar la pobreza extrema? El crecimiento económico. Se menciona, para ser honesto, se menciona un poco la desigualdad, pero también se menciona el crecimiento económico como manera de erradicar la pobreza extrema. Y de hecho en la página del objetivo hace como un estado, ¿no?, de este objetivo, de en qué etapa nos encontramos, y dice que durante la pandemia de COVID, que antes de la pandemia de COVID había una tendencia hacia la reducción de la pobreza extrema, si bien se estaba desacelerando, pero que la pandemia de COVID nos hizo retroceder como 3 años. Entonces, la pandemia significó el empobrecimiento de más gente, ¿no? Entonces, queda más lejano todavía el objetivo de erradicar la pobreza para el 2030. El hambre cero, bueno, similar, ¿no? Como que se contaba como que se iba avanzando, ¿no? Y que hubo un retroceso durante la pandemia. Dice, actualmente se prevé que más de 600 millones de personas en todo el mundo se enfrentarán al hambre en el 2030, ¿no? O sea que esto es según las tendencias actuales. Bueno, podríamos pasar por cada objetivo, digamos, pero ya excede la misión de esta intervención mía, que es explicar qué son los ODS y qué es la Agenda 2030. Básicamente son objetivos que, a lo mejor apelan mucho a gente idealista que quiere un mundo mejor, ¿no? Y que cree que se puede lograr con buena voluntad y con buenas ideas, que no tiene por ahí una visión estructural de por qué, teniendo toda la tecnología que tenemos, sigue habiendo hambre, de por qué teniendo toda la riqueza que tenemos sigue habiendo pobreza, ¿no? Que bueno, detrás de esto hay una respuesta simple, que es el capitalismo, ¿no? Que es la estructura de la sociedad capitalista lleva a que una minoría de la población concentre los ingresos, las riquezas, ¿no? Y que, por lo tanto, que una mayoría de la población o viva con lo justo o debajo de lo justo, ¿no? Que ahí le llamaríamos pobreza. Entonces, ese es el origen de la Agenda 2030, es digamos, son medidas propuestas, digamos, para alcanzar hasta el año 2030, que muchos gobiernos nacionales, municipales, provinciales, han utilizado también como manera de hacer su discurso más políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, hasta el gobierno de la provincia de Córdoba, que es la provincia que más erradica bosques, por lo menos una de las que tiene una de las tasas de desmonte más alta, no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, puede decir que cumple con los ODS, porque los ODS, como dijimos antes, son 17 primero y cada uno tiene su meta. Entonces, da mucho margen para el discurso, para decir, bueno, nosotros cumplimos con esta meta, cumplimos con este objetivo, ¿no? Entonces, básicamente se ha transformado en una herramienta para que algunas ONG obtengan financiamiento y para que algunos gobiernos limpien su imagen. Bueno, esto termina de explicar los ODS en lo que a mí respecta, así que te paso la palabra, Gabriel. Bueno, yo me voy a enfocar en un eje que es sobre las críticas que recibe este plan, que bueno, para agregar algo, ¿no? Es un plan que fue consensuado por representantes políticos de más de 150 países. Si no me equivoco, eran 193. Que son parecidos a lo que sucede en las cumbres por el clima, en las distintas instancias
globales que se dan para tratar de encontrar soluciones a los problemas y hacer diagnóstico y sacar políticas generales que muchas veces ni siquiera son vinculantes. Es decir, los países pueden optar por seguirlo o no, muchas veces lo votan, lo apoyan, pero después no lo implementan. Sin embargo, se ha construido una imagen de la Agenda 2030 como algo que se está imponiendo por el globalismo, que aparte cuenta con el apoyo de grandes corporaciones, de algunos personajes como Bill Gates, Soros y otros más, y que se replican ciertos argumentos que se usan para cualquier iniciativa global medioambiental, que es que ataca la soberanía nacional de los países, atenta contra la soberanía nacional porque les dice a los países qué camino seguir para su desarrollo, cuáles no, qué tipo de energía usar y cuáles rechazar. Entonces uno de los argumentos que se usan es utilizado por el nacionalismo, por la derecha, incluso por los liberales, también por algunos gobiernos, entre comillas, de izquierda o de centro izquierda, que ven en la Agenda 2030 un peligro, ¿no? Algo que atenta contra la soberanía. Esa es una de las críticas más extendidas. Luego está, por ejemplo, una de las propuestas es la igualdad de género. Entonces, la igualdad de género es vista como algo muy problemático para varios países, ¿no? Como sabemos, hay países que explícitamente están en contra de la igualdad de género, por sus propias costumbres, cultura y su posicionamiento, no quieren una igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay países que tienen esa posición y firmaron, ¿no? Pero que es obvio que va a ser muy difícil llevarlo a cabo, o directamente va a haber una oposición muy fuerte a ese objetivo. Lo mismo pasa con el objetivo sobre las desigualdades sociales. Se considera que eso implicaría medidas estatistas, intervencionistas. Entonces los liberales se agarran de ese eje como algo problemático. Lo mismo las regulaciones ambientales. Todo lo que implique mayor regulación de la economía es visto como un atentado a la libertad económica. También está un cuestionamiento porque se mete con cuestiones culturales y uno de los ejes es la educación. Además de la igualdad de género está la educación. Entonces, se considera que también se promueve la inmigración desde esta agenda. Entonces, se considera que atenta contra la identidad nacional, los valores culturales, que eso está muy fuerte en los países europeos, ¿no? En las últimas elecciones europeas, los sectores de derecha, anti-inmigración, lograron ganar muchos votos, oponiéndose a esta Agenda 2030 y a esta parte cultural de la agenda, que incluye educación, que incluye un cierto también tipo de feminismo, ¿no? Se promueve una agenda de género, pero de determinadas características. Entonces, se cuestiona esto. Y bueno, después, las posiciones más radicalizadas son las que son negacionistas del cambio climático. No, donde no ven un problema, donde consideran que es innecesaria la mitigación porque el cambio climático o no está sucediendo, que es una de las posiciones, o no sucede por la intervención humana. Es decir, el factor humano es insignificante en el cambio climático para algunos, ¿no? Para algunos movimientos. Entonces, no tenemos que hacer reformas del sistema económico, ni una transición energética, ni dejar de usar combustibles fósiles, porque eso no genera un impacto grande, ¿no? El cambio, está el argumento de que el cambio climático es un proceso natural. Pero bueno, también, como dijimos, también están los que directamente lo niegan, ¿no? Niegan los datos, niegan que esté sucediendo un cambio climático. Y los otros están los que admiten un cambio climático, pero dicen que la causa no es humana, no es la intervención humana. Entonces, esos sectores dicen que la Agenda 2030 es innecesaria, porque si el eje es el desarrollo sostenible, es el cuidado del ambiente, porque hay varios ejes ambientales, ¿no? Está
el cuidado de los ecosistemas, de los océanos, la transición energética. El eje de estos objetivos está por el lado ambiental, por más que sea declarativo. Entonces, hay una fuerte oposición, ¿no? Una construcción, que ahora lo vamos a ver en el eje 3, ¿no? Pero una construcción como un gran enemigo imaginario que en realidad está muy exagerado, porque la Agenda 2030 no es que está cambiando el mundo, no es que está haciendo una transformación radical de los sistemas económicos, de las políticas estatales, de las políticas públicas. La verdad que hay un diagnóstico por parte de sectores de derecha que es exagerado, claramente. Habría que ver si en algún país se están tomando esta agenda y estos objetivos de forma en serio y como prioridades a concretar y llegar al 2030 con esto logrado. Pero lo que se puede observar es que en general no es prioridad en la mayoría de los países. Ni siquiera en gobiernos que adhieren fuertemente a esta agenda, ¿no? Varios gobiernos de Europa, Biden en Estados Unidos, algunos gobiernos latinoamericanos también se proclaman a favor de estos objetivos, pero no están haciendo medidas efectivas para llegar al 2030 con estos 17 objetivos cumplidos. Pero a sectores de derecha les sirve, ¿no? Confrontar contra este enemigo un poco imaginario, que a veces lo llaman marxismo cultural, o globalismo en un sentido más conspiranoico, y de que hay un plan macabro de imponer esto para impedir el desarrollo de los países, para someternos a todos a un gobierno global. Está esta idea que capaz se apoya en algunas medias verdades, ¿no? Como para poder sustentarse, pero que queremos un poco desarmar. Y bueno, ahí le doy un poco la palabra a Danilo para que introduzca el eje 3. Bueno, sí, acá vamos a mencionar, ya lo introdujo Gabriel, que hay una conspiranoia alrededor de la Agenda 2030, que a mí cuando yo me enteré de esta conspiranoia me sorprendió bastante porque dije, a ver, qué cosa insípida alrededor de la cual hacer una conspiranoia, los ODS, ¿no? Estas medidas que son, como dijo Gabriel, más que nada de carácter declarativo, que no generan ninguna obligación a los gobiernos, que los gobiernos incluso la usan cínicamente para los gobiernos más antiambientalistas, más ecocidas, pueden usar los ODS para lavarse la cara, digamos. Y se ha creado, bueno, se ha convertido la Agenda 2030 en un paraguas narrativo para varias conspiranoias, ni siquiera es una conspiranoia sola. Hay una tendencia, lo que yo veo entre la gente que adhiere a conspiranoias, a que las impacten muchísimo más las historias que los hechos, ¿no? Las narraciones que, bueno, la verdad, que a veces la verdad es aburrida, parece que no es lo suficientemente fascinante. Entonces, una historia sí tiene más capacidad bueno, de atraer, de hacerte sentir cosas, ¿no? Todos tenemos esa tendencia, ¿no? Por eso nos gusta la ficción. A mí me gusta El Señor de los Anillos, pero bueno, entiendo que es una fantasía. En cambio, lamentablemente, yo creo que mucha gente sin un propósito, con vidas con poco propósito, buscan estas conspiranoias o estas narrativas para que les den un propósito para su vida. Las conspiranoias están ocupando el lugar que ocupaban antes las religiones, un poco, ¿no? Porque la religión estructuraba la vida del individuo ante la inmensidad del universo para darle un sentido a su vida. Entonces decir, bueno, acá el sentido de mi vida, bueno, es servir a mi Dios, así tengo una eternidad en el cielo con Él, junto con mis seres queridos. Y bueno, entonces también, bueno,
quiénes son los que no sirven a mi Dios, ¿no? Entonces, qué es el pecado. Bueno, hay un montón de cosas que se desprenden de esa narrativa bueno, que estructuran la vida del individuo, le dan unas reglas a las que someterse, ¿no? Y como una tranquilidad ante, bueno, el carácter azaroso de la existencia, ¿no? Eh, entonces, bueno, todo tiene una razón, todo es parte del plan de Dios, ¿no? Dios trabaja de maneras misteriosas, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, acá de esta manera, bueno, también a individuos que estamos sometidos, bueno, al capitalismo, ¿no? Y al Estado, que significan, bueno, personas muy poderosas que todo el tiempo toman decisiones a beneficio de ellos a corto plazo y para perjuicio nuestro. Eh, digamos, vivimos bajo los dictados de una economía que mañana puede decir si tenemos trabajo o no, o si el sueldo que ganamos alcanza o no. Eh, es una existencia bastante, digamos bueno, que deja como un hambre, ¿no? de algo que le dé un sentido, ¿no? Que mi vida es trabajar y nada más, trabajar para llegar a fin de mes como mucho, y nada más. Bueno, entonces, lamentablemente, bueno, hay mucha gente que está en posiciones eh, económicas jodidas, o que ha sufrido un trauma y bueno, que encontrarse con una de estas narrativas, ya sea religiosa o conspiranoica, le da un nuevo sentido a su vida. Entonces, si vos eh, decís, digamos que, a ver, tal cosa del gobierno, o como, bueno, como fue lo de la pandemia, que le llamaban plandemia, ¿no? Que bueno, que todo esto es algo armado por los poderosos para controlarnos, ¿no? Para ponernos vacunas que tengan chips adentro. Bueno, todo ese tipo de ideas locas, eh, que bueno, no hay manera de comprobarlas, porque ni siquiera hay un intento para comprobarlas. Tiene que ver con toda una estructura narrativa, ¿no? A la que un individuo adhiere a esa estructura, no solo encuentra cierto sentido de consuelo, ¿no? De decir, bueno, todo esto que está pasando tiene este sentido, sino que también tiene el beneficio de juntarse con otros individuos similares, ¿no? De tener una comunidad basada en la adhesión a esa conspiranoia, y de sentirse más inteligente que el resto de la población, ¿no? Porque bueno, el resto de la población está dormida, entonces por eso no ve esto que es obvio, que ahora que yo lo veo es obvio. Eh, y pasa a formar parte de su identidad. Entonces, a una persona así ya los hechos no le importan mucho. O sea, ya los hechos ya no le importaban mucho del hecho, a partir de que decidió adherir a esta narrativa, ¿no? Que está basada en que no está basada en hechos, a lo sumo está basada en medias verdades, como decía Gabriel. Y bueno, y los hechos no le iban a importar a la hora de la crítica de esa narrativa, ¿no? A menos que vengan vinculados con algún hecho, con algún suceso emocional fuerte, que los sacuda de esa nueva comodidad que han encontrado, ¿no? De haberse sometido a esta narrativa. Y bueno, todo esto fue mi teoría de, bueno, por qué existen las conspiranoias, ¿viste? ¿Por qué hay gente que adhiere a las conspiranoias? Y bueno, y la Agenda 2030, que, bueno, justamente tiene un origen global, ¿no? Que parece, como decía, que ya hay críticas nacionalistas, ¿no? Porque se mete con la soberanía nacional, hay críticas liberales porque significa intervención del Estado, ¿no? Hay críticas bueno, del sector empresarial porque significa más regulaciones ambientales, hay críticas antifeministas, ¿no? Porque porque tiene la igualdad de género incluida, y la lucha contra la desigualdad. Entonces, bueno, sirve como un paraguas para que
también para que, no solo para gente genuinamente conspiranoica, retome un poco de control sobre su vida, aunque sea ilusorio, sino también para gente que en realidad no es conspiranoica, en realidad es de derecha, digamos, es liberal o nacionalista, etcétera, pero sabe que si utiliza esta conspiranoia va a tener más adhesión para su discurso. Ay, Gabriel, ¿querés decir algo? Sí, a mí algo que me interesa es el tema de cómo aprovechan, ¿no? Grupos de derechas fuertes, con una estructura, con organización, para sumar a personas que adhieren a estas teorías, que creen en estas teorías conspiranoicas y lo suman para sus filas. Aunque no necesariamente coincidan con el programa económico total que presenten estos grupos de derecha. Y eso se puede ver con Trump, con Milei, que logran aglutinar detrás de sí a un grupo grande de personas que capaz no son liberales. No, capaz no es que están definidos como liberales. Pero esto de la publicidad segmentada, vos le decís a ese grupo que vas a combatir la Agenda 2030, que vas a combatir la ideología de género, que vas a combatir el marxismo cultural y vas a combatir la pandemia y todo lo que se fue construyendo alrededor de eso, y gana adeptos, gana simpatizantes, ¿no? Por más que después no haga nada, ¿no? Capaz no hace nada para cambiar, porque tampoco se puede cambiar lo que no existe, ¿no? Porque combatir la ideología de género en abstracto. ¿Y cómo se combate eso? ¿Cómo lo vas a llevar a la práctica? Si en realidad no es que hay una ideología unitaria y todo un plan maligno para que la gente se haga feminista y no tenga más hijos y destruya la familia tradicional y que los hombres queden excluidos de las mujeres. Todo lo que se va armando alrededor de eso. Entonces, cuando uno se presenta, ¿no? Un candidato político se presenta como alguien que va a combatir a los enemigos de la nación, a los enemigos de la civilización cristiana y todas estas abstracciones, ¿no? Logra ganar adeptos. Y es muy útil construir estos enemigos imaginarios, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando dicen que se enfrentan al peligro comunista, no hay peligro comunista. Es la verdad. Digamos, la gente que estamos más cercano al socialismo o a la tradición de izquierda, sabemos que no existe un peligro comunista. Es un invento de la derecha. No hay capacidad dentro de los comunistas para tomar el poder en ningún lado. No hay un riesgo de que avance un régimen comunista y haya una revolución en algún lado. No existe. No hay. En Latinoamérica no sucede. Como mucho puede haber un gobierno populista progre, pero que está muy lejos de ser un gobierno que ponga en riesgo el capitalismo. Pero sirve armar estos grandes enemigos que no existen, ¿no? Son unos dragones imaginarios que meten miedo, pero que ayudan para unir, ¿no? Generar un nosotros de parte de una derecha que busca sumar adeptos y decir, bueno, nosotros somos los defensores de la civilización cristiana y de los valores occidentales en oposición a estos grupos degenerados que nos quieren imponer una agenda ajena. Y lo último es que hay mucha desconfianza a las organizaciones internacionales como la ONU, y nosotros podemos entender por qué existen, ¿no? En especial porque no son muy eficaces, y que los intereses que defienden no son muy neutrales o objetivos. Muchas veces defienden los intereses de los países más poderosos, que son los que controlan los recursos, y que también controlan estas organizaciones. Entonces entendemos, ¿no? Hay que hacer después un análisis de por qué no hay que confiar en la ONU. Pero en particular con estos objetivos, son objetivos con signas abstractas que tienen cierto consenso y que tienen bastante respaldo de consensos científicos, ¿no? Construyen una agenda a partir de ciertos consensos científicos de que hay que hacer algo para evitar un cambio climático catastrófico. Y en eso, la verdad que, como los que siguen este podcast, saben que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con estos consensos científicos. Lo único que ahora vamos a ver en el último eje que tenemos una mirada diferente. Sí, a todo lo que dijiste agrego que, bueno, esta cuestión, ¿no? de individuos que que necesitan tener la idea de que están en control de sus vidas, ¿no? Y de sentir que tu vida tiene un propósito,
toda esta cuestión de lucha contra esos fantasmas, ¿no? Que son terribles, como el peligro comunista o la ideología de género, o el globalismo, ¿no? Que son, o los Illuminati, qué sé yo, eh, que son enemigos así épicos, digamos, son enemigos enormes y todopoderosos, le da un sentido como de épica, ¿no? A la lucha contra los molinos de viento, ¿no? Entonces, como que es una oportunidad para que tu vida tenga casi un sentido heroico, ¿no? Y bueno, y de distinguirte de los demás que serían ovejas, ¿no? Que se usa mucho, ovejas, rebaño, en la jerga conspiranoica, para designar a todos los que no adhieren a la conspiranoia. Bueno, te distingue de todo eso y te hace sentir, digamos, sobre todo en el caso de los hombres jóvenes, a lo mejor es la única o una de las pocas maneras que tienen de sentirse masculinos, sentirse viriles, ¿no? Así como también el antifeminismo también les da esa oportunidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, pasando directamente al tema de, bueno, hicimos una introducción a la Agenda 2030, que bueno, admito que, que ya en esa introducción no fue neutral, ya se adelanta bastante de mi crítica a la Agenda 2030. Después recorrimos la crítica que se hace desde, bueno, sectores empresariales que quieren seguir como hasta ahora, ¿no? De la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo, o bueno, sectores antifeministas o nacionalistas, liberales. Una cosita que quería Sí, agregar, también naciones enteras, ¿no? Las naciones que se dedican a la explotación de combustibles fósiles, y que ese es el motor de su economía, por supuesto que tienen muchos motivos para oponerse a esta agenda, ¿no? Porque claro, si la agenda está centrada en combatir esa rama de la economía, van a verse afectados. Por eso Rusia es uno de los que más firmemente se posiciona. También los países, las grandes potencias petroleras, ven en la agenda 2030 un peligro. Y es claro, comprensible que lo vean así, porque si su economía sí. depende totalmente de eso, Lo ven como un mundo. elemento de agresión geopolítica, como Sí, diciendo, epa, acá esto que tiene todo este consenso, que se presenta como lo que es bueno para la humanidad, está, incluso a lo mejor pueden llegar a pensar que fue diseñado con esa intención, ¿no? Con la sí. intención de, bueno, destruir a mi país cuyo modelo de desarrollo se basa en esto. Bueno, eh, ¿cuál sería la crítica nuestra? Bueno, la crítica nuestra es que, bueno, como ya dijimos antes, estos ODS ya fueron diseñados para fracasar, para ser una herramienta más que nada declarativa. Eh, es usada por gobiernos y por ONG para lavarse la cara, entonces, bueno, coincidimos con este punto de los ODS. Por lo tanto, es como que te da un sello, ¿no? Porque es un sello bueno, que mirá, somos parte de esta iniciativa que incluye a todos estos países, ¿no? Que es a nivel global. Entonces, como que somos parte de todo esto que va para el mejoramiento de la humanidad, ¿no? Como que te, te da, eh, te da un poco ese sello. Eh, bueno, pero en realidad, como ya habíamos anticipado cuando vimos el ODS del fin de la pobreza, esto es algo que no coincide con lo que venimos hablando, ¿no? Que es con la necesidad de crecimiento económico, ¿no? Para volver volver dentro de los límites ecosistémicos, ¿no? Que nuestras sociedades y nuestras economías necesitan de crecer, ¿no? Para evitar escenarios catastróficos, ¿no? Del cual el cambio climático sería uno solo, ¿no? Porque hay varios límites ecosistémicos que si la humanidad lo rebasa, corre peligro de extinguirse. ¿Por qué? Porque significa que
se alteraría la biosfera de una manera incompatible con la vida humana e incluso con la vida de cualquier otro organismo complejo, ¿no? Entonces, no solo la vida humana, sino de la de muchas otras especies. Entonces, el cambio climático es uno de esos límites que estamos rebasando y que tenemos que ver de no rebasarlo más, ¿viste? E incluso de mitigarlo y de adaptarnos al cambio climático que, bueno, que ya ahora ya está aquí, que ya es inevitable. Que incluso si dejamos de empeorar las cosas mañana, si dejamos de emitir dióxido de carbono mañana, incluso es inevitable que siga empeorando por unos años más, por unas décadas más, ¿no? Entonces, pero cuanto más sigamos empeorándolo, más peor va a ser. Bueno, es obviamente. Entonces, es muy fácil de ver una contradicción entre los ODS y el decrecimiento, ¿no? Sobre todo cuando vemos la parte económica, ¿no? Porque todos los objetivos como el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, etcétera, casi todos se basan en que, bueno, para esto necesitamos recursos y para que haya recursos tiene que seguir habiendo crecimiento económico. No hay ninguna parte, se habla muy tibiamente de la reducción de desigualdades, por ejemplo, pero eso no significa decir, bueno, admitir que hay una élite en el mundo y en cada país que concentra la mayoría de recursos, que esas familias tienen, hay familias que tienen el recurso para vivir ellas por 1 millón de años, por ejemplo, y no... Y esa concentración de recursos significa que hay otras familias que no tienen recursos suficientes. Entonces hay que reasignar esos recursos, hay que redistribuirlos, ¿no? Y algunas cosas deberían manejarse en común y no ser propiedad privada. Esas cosas no se mencionan en la Agenda 2030. Sí. Así que ya desde el vamos, la Agenda 2030 no es comunista, de ninguna manera, ni socialista. Bienvenido, Einar. Ahí ha entrado Einar, un amigo nuestro, para participar de la Meet. Bueno, Einar, estamos haciendo, hicimos un recuento de lo que es la Agenda 2030, las distintas críticas que hay, las conspiranoias que existen alrededor de ella. Y estamos hablando de la crítica nuestra, ¿no? La que tenemos las críticas nuestras desde el decrecimiento, podemos decirlo. Bueno, yo por mi parte no tengo más que agregar. Bueno, yo comento algo más que es pensar lo ridículo que es llamar a la Agenda 2030 como un plan socialista, ¿no? Porque justamente lo que dijo Danilo es, no se toca la propiedad privada y en ningún momento se propone un sistema económico alternativo, ni se dice cómo se generaría la distribución de la riqueza, ni cómo se llegaría al hambre cero. Sugiere modelos de agricultura sustentable, que uno puede pensar que capaz, bueno, pero podría servir para enfrentarse a la agricultura hegemónica, con el modelo de monocultivo, transgénicos y uso intensivo de pesticidas. Pero es claro que no hay un claro cómo llegar. Y para mí lo que hay que posicionarse es que podemos estar de acuerdo con todos los objetivos. Seguramente, de hecho, lo debemos estar. En abstracto, uno de los objetivos, ningún objetivo es malo o es algo a rechazar. Son consignas. Son objetivos que podríamos decir nobles. Pero si son solamente consignas inviables, porque nadie se va a poner al hambre cero, por lo menos no desde una perspectiva que tenemos nosotros, no nos vamos a poner a la igualdad de género, a que se combata el hambre, que haya una transición hacia una economía sustentable. El tema es, capaz, donde claramente nos pondríamos a cuestionar es el crecimiento, ¿no? Eso sí. Pero el resto de los objetivos, uno estaría de acuerdo. Pero están todos articulados por la idea del crecimiento. Y esto es capitalismo verde. Todos los objetivos, para cumplirse, tienen que encolumnarse detrás de un tipo de crecimiento.
Y esto está vinculado con lo que ya hablamos, el Green New Deal, los nuevos pactos verdes, Gaby, que es la de propuesta general que hecho, subyace. uno de los ODS, el número 8, se llama Trabajo decente y crecimiento económico. Por eso. Así que Ahí, está, desde la consigna lo incluyeron. sí. Que el trabajo decente, yo lo leí ese apartado, ¿no? Lo que propone es trabajo registrado, formal, en blanco, con derecho. Esa parte uno estaría de acuerdo. El tema es que para que eso se logre, está explícito esto. Se necesita un crecimiento económico sostenido y una activación de la economía que está pensada desde la perspectiva de una transición, que el crecimiento económico va a estar motorizado por la transición, ¿no? El hecho de transitar hacia otra estructura económica, con otras fuentes de energía, impulsaría un crecimiento y generación de puestos de trabajo. Como ya lo hemos visto en podcasts anteriores, no se puede sostener estos niveles de consumo y estas estructuras sociales y esta forma de vida con energías renovables. Las energías renovables son insuficientes. Ni siquiera siendo muy optimistas con que van a evolucionar vamos a llegar. Porque los recursos mineros que se requieren para hacer esa transición no se puede. Hay que reconocer los límites. No se puede pasar a que todos los autos que existen en la actualidad con motor diésel ahora todos pasen a ser autos eléctricos. Y que todos tengamos auto, pero en vez de auto que funcionan con combustibles fósiles, serían autos eléctricos. No se podría. No se podría hacer esa transición. Es inviable. No hay suficientes reservas de litio para eso, ni de otros minerales. Y no se dice esto. No se dice que no se podría. Ni Sí se siquiera con... dice, te interrumpo, sí lo dice Antonio Turiel Sí, sí, y sí. otro científico, y por decir esas cosas reciben agresiones, calumnias, no, bueno. Porque son enemigos, ¿no? De esta esperanza que se quiere vender, de que es posible vivir, seguir por el sendero de un capitalismo verde, donde va a haber menos pobreza y menos contaminación, y vamos a poder estar eh, teniendo cada vez más prosperidad, pero sin dañar el planeta. Y decir que eso es... No es popular decir que eso es inviable, que esa esperanza está condenada a la decepción. Bueno, no sé si quedó algún eje más. Si querés, acá tenemos a alguien que se sumó, si quiere comentar algo. Einar. La verdad que cubrimos todo, así que bueno, si Hernán no tiene una pregunta. No, dice que no puede hablar en este momento. Así que bueno, podemos darlo por cerrado. Así que bueno, Dale. les agradecemos mucho a quienes siguen el podcast. Bueno, gracias a Inar por sumarte, a la Meet. Así que bueno, ya seguiremos con los próximos episodios. Que pasen lindo. Hasta luego.